Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta pequeña charla que hemos preparado, en donde te voy a platicar algunas experiencias que hemos tenido sobre nuestro trabajo, que es el diseño educativo, y cómo lo hemos venido adaptando, pues en la contingencia. Y bueno, a partir de ahí, queremos compartirte algunos insights o algunos aprendizajes que hemos tenido a lo largo de este tiempo y bueno, no solo en la contingencia, sino a lo largo de los años que hemos venido trabajando con estas herramientas y con estos métodos y este proceso de aprendizaje, ¿no? En el que pues hemos venido siendo cada vez pues un poco más expertos en el tema, ¿no? Bueno, entonces me presento, mi nombre es Luis Mayorga y mi perfil es un poco como lo que trabajo, que tiene que ver con esto que ya muchos identifican que es el método STEAM o STREAM, y quién sabe qué otras letras después se le agregan, que ya hasta me da un poco de risa porque es un reflejo de cómo a veces le queremos poner orden al desorden, ¿no? Y bueno, al final estas letras, pues que hacen referencia a diferentes disciplinas y cómo se conjuntan a la hora del diseño de una clase o una actividad de aprendizaje, ¿no? Y bueno, la S es de ciencia, la T de tecnología, la E de ingeniería, la A de arte, la M de matemáticas, y bueno, la R aquí la pusieron como lectura, pero a veces de reading, pero a veces la R pues la ponen como research, de investigar. Digo, al final creo que es interesante que como sociedad estemos promoviendo estas formas de aprendizaje, pero bueno, al final creo que sería imposible que estuvieran todas las disciplinas conjuntas en una sola palabra, ¿no? O sea, creo que todas las disciplinas son importantes y bueno, pues, y los lenguajes, ¿no? Con los que nos comunicamos, pero bueno, es algo así con lo que podemos identificarlo, ¿no? Bueno, entonces, ahora la pregunta que les quiero decir es, ¿qué es para mí un Fab Lab? Y bueno, estas imágenes de alguna manera reflejan lo que es para mí el Fab Lab, que tiene que ver con el diseño y desarrollo de proyectos integrales, en donde, bueno, combinamos sí herramientas de electrónica, programación, fabricación digital, que bueno, ven el robot de ahí y está hecho con corte láser, programado con bloques, hay un tema de armar circuitos electrónicos, y bueno, incluso ahí pueden ver como una manguera ahí, medio hechiza que también de alguna manera el trabajo con las manos y con las soluciones artesanales pues también es importante. Y bueno, la otra imagen de alguna manera, la azulita de alguna manera refleja también el trabajo con el software y con diferentes cosas que hacemos, ¿no? Por ejemplo, este robot aquí, lo conectamos a veces a internet y podemos obtener datos como la medición de la luz en un determinado momento y que, bueno, con eso gire o que con eso busque la luz o incluso, por ejemplo, a veces grabamos time-lapse y está midiendo la luz, pero utilizamos el movimiento como una especie de reloj visual en la cámara, ¿no? Entonces digo, podemos al final medir y actuar a través de estos dispositivos, ¿no? Y bueno, también la palabra de proyectos integrales, pues aquí hace referencia al por qué lo hacemos, ¿no? Y esa es la tercera imagen que tengo aquí, que bueno, nosotros en específico nos enfocamos al diseño educativo o de aprendizaje, o sea, experiencias de aprendizaje. Entonces a nosotros, pues lo que nos interesa mucho, más que, más que el diseño del objeto en sí, es que a lo mejor que aprendas tú a construirlo, ¿no? Es decir, nosotros trabajamos con la relación de los humanos entre sentir y actuar, ¿no? Tal como lo hace el robot,
nosotros nos enfocamos estos procesos en los humanos, ¿no? Y al final lo que nos mueve para diseñar y crear, ¿no? Alguna vez leí, por ejemplo, que nosotros construíamos robots porque queremos conocernos más a nosotros mismos, ¿no? Entonces es un poco el enfoque final que tiene todo lo que trabajamos y todo lo que vamos construyendo. Entonces, más o menos eso es a grandes rasgos para mí lo que es FabLab. FabLab Yucatán en específico, que es en el que trabajo. Y bueno, pues ahora les voy a platicar. Ah, perdón. Eh, otro concepto que también es importante mencionar aquí de lo que es el Fab Lab es el concepto del juego serio, ¿no? O sea, este aspecto lúdico de juego, de aprendizaje, al menos en esta parte del diseño para el aprendizaje, pues es súper importante, ¿no? Y bueno, en este aspecto, pues el juego nos lo tomamos muy en serio, ¿no? Y, y diseñamos objetos para jugar, pero que al mismo tiempo son muy serios en lo que hablamos y lo que queremos transformar en las comunidades y los grupos para los que los creamos, ¿no? Entonces, tanto los talleres como los objetos, pues tienen este sentido de juego serio. Y bueno, ahora sí, les quiero platicar del primer caso, el primer ejemplo de lo que venimos trabajando en la contingencia. Y, y bueno, pues nos buscó una escuela con la que hemos trabajado anteriormente. Y bueno, nos han visitado antes ahí al laboratorio y han hecho recorridos, ¿no? En donde pues les damos una demostración de alguna manera lo que hacemos y a veces tenemos actividades de talleres, ¿no? Y hemos tenido alguna relacionada con circuitos eléctricos, con LEDs y pilas y demás. Entonces, pues de alguna manera querían como replicar esto, pero obviamente pues no podemos juntarnos, ¿no? En la contingencia y pues salió el reto de hacerlo online, ¿no? Que bueno, lo tomamos y empezamos a jugar con ideas para cómo resolverlo, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que se me ocurrió es que en este taller, pues siempre hemos hecho, bueno, muchas veces hemos hecho una comparativa entre, entre ciertos parámetros de electrónica como voltaje y resistencia, entre otros, con aspectos que nos son más familiares, ¿no? Como fenómenos de gravedad. Mm, Digo, obviamente no es una comparación precisa, pero tú puedes hacer una analogía de estos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, en la altura, tú obviamente cuando tienes, bueno, aquí pensamos en planos inclinados, que es la imagen que se ve ahí. Entonces, en los planos inclinados, si tú tienes una mayor altura de inclinación o una mayor inclinación, pues si tú dejas caer una pelota o un objeto, pues va a terminar con mayor velocidad y más va a tener más tiempo de acelerarse, ¿no? Entonces, esta altura, de alguna manera, nosotros la podemos comparar con el voltaje eléctrico. Y que obviamente a mayor voltaje, pues hay una mayor, no sé si es muy correcto decirlo, pero hay una mayor rapidez del flujo de los electrones, ¿no? Y bueno, ahí obviamente hay temas más complejos y todo, pero para un tema de primaria es muy importante estas analogías que ponen luz sobre ciertos aspectos. Entonces, bueno, empecé a hacer algunos experimentos con planos inclinados y pensar cómo podía replicar estas experiencias que hemos tenido de circuitos eléctricos o electrónicos con algo que se pueda vivir, ¿no? Entonces, bueno, el resultado final eh, fue muy interesante, una experiencia muy bonita porque, bueno, un poco antes, un día antes, se me ocurrió un experimento que estaba relacionado y algo que pudiéramos hacer todos, ¿no? Desde la videollamada. Y entonces fue que se me ocurrió esto de frotar las manos, ¿no? A lo mejor lo he visto muchas veces en clases de yoga o en otros contextos. Y bueno, lo que quería hacer referencia en esto, pues sí tenía que ver con fricción. Y bueno, no voy a entrar mucho en detalle, pero, o sea, al final era un pequeño ejercicio en donde al final, pues platicábamos sobre el efecto de la fricción
Y luego de ahí surgieron preguntas interesantes como por qué se calientan, ¿no? Que al final es un poco la resistencia que generamos. Y bueno, alguien por ahí comentó del cuadrito de estos con los que cargan los celulares, que cuando empieza a cargar el celular o si lo dejas conectado cargando un buen rato, se termina calentando, ¿no? Y es un poco esto, porque es una resistencia eléctrica que baja el voltaje o la altura, ¿no? O sea, nuevamente la analogía de las pelotas. Y bueno, con ese sentido empezamos a hacer estos experimentos. Y bueno, les puse también los videos de los planos inclinados y hablamos sobre ellos. Y bueno, también, pues esto es, o sea, no es lo ideal, pero les hice ciertas demostraciones también con LEDs, con pilas que yo tengo ahí. Digo, no es lo ideal porque lo ideal sería que ellos, para mí, bueno, al menos desde mi concepto, que ellos tuvieran el LED y la pila y ellos vivieran esta experiencia, ¿no? Pero bueno, lo más cercano que podíamos hacer, pues era yo mostrarles cómo prender un LED con una pila, cómo prender un zumbador con una pila y cómo prender una pequeña pantalla LED, una pantalla, sí, una pantalla de estas electrónicas como de los relojes con las pilas, ¿no? Y bueno, fue muy rica la experiencia. Al final, de hecho, hubo una cosa bastante curiosa que todavía lo pienso y que me hace pensar sobre todo las situaciones en las que los docentes pueden estar, ¿no? Más allá de lo que es en sí, pero bueno, una alumnita sacó un pequeño foco y ella empezó a argumentar que lo podía aprender con su cuerpo. O sea, lo tocaba el foco y efectivamente se prendía, ¿no? O sea, ella tocaba como los dos, era un foco de estos normales, LED, de hecho aquí está la imagen de esta la tercera imagen, y ella con su mano, pues lo agarraba y prendía, ¿no? Y lo soltaba y lo apagaba y ella argumentaba que solo ella lo prendía y que incluso sus familiares no. Eh, digo, es difícil como, obviamente ahí hay que ver cómo tratar esta situación, porque, digo, no sé exactamente la situación, yo no me atrevería a decir así de rápido, obviamente que hay aquí algún fenómeno que no hemos observado a lo largo del tiempo, pero yo me atrevería a decir que se trataba más de una broma, ¿no? O sea, que el alumno realmente tenía planteada y preconcebida, ¿no? Es de este tipo de focos, que es como, bueno, todos hemos visto la película de los Locos Adams, en donde el tío Lucas se pone un foco y lo prende con la boca, o cosas así, ¿no? Y bueno, obviamente hay formas de hacer esto, ¿no? Que parezca como una especie de broma o un truco de magia, ¿no? Entonces, bueno, fue interesante porque, digo, obviamente para hacer el experimento y comprobar si realmente había ahí algo, bueno, algo que nos llamara la atención, que no, bueno, yo nunca lo he observado, ¿no? O sea, de si el foco realmente, o sea, nunca lo he prendido así, ¿no? Y entonces, pero obviamente para poder validar este hecho que ella plantea, pues tendríamos que hacer contacto a lo mejor con el mismo foco que ella está trabajando, o el mismo modelo, o sea, o que más personas lo intenten, o sea, digo, al final es lo que te digo, creo que se trataba más de una broma, pero más allá de lo del foco y lo que pueda representar en ciencia, me llama a mí la atención las situaciones en las que como docentes podemos estar como vulnerables, ¿no? O sea, digo, no, obviamente esto pues es algo que si tú a lo mejor no tienes mucha experiencia con electrónica, te puedes decir, ay, ¿qué está pasando? Y a lo mejor sea difícil para ti visualizar que se trata de una broma, ¿no? Para mí es un poco evidente que se trata de una broma, pero, ajá, es como difícil, así como trabajarlo, ¿no? Entonces, digo, fue una experiencia bastante llamativa y bueno, de las cosas a las que nos podemos enfrentar. Al final, digo, independientemente de esto, fue una experiencia bastante divertida para todos y bastante útil y bonita, ¿no? Digo, todos terminaron muy contentos y la escuela, yo y los alumnos, ¿no?
Y bueno, ahora les voy a platicar la segunda experiencia que hemos tenido, otra experiencia que hemos trabajado. Y esta es un nivel más global, ¿no? Dentro de la red una red que trabajamos que se llama FabLab Kids, que trabaja con diferentes países y diferentes personas a lo largo de Latinoamérica y el mundo. Digo, hay gente de Japón, gente de Qatar, de Italia, de Argentina, de Perú, que por cierto aprovecho para mandarles un saludo a todos ellos. Y bueno, eh, con esta red hemos trabajado en diferentes proyectos y hemos pues desarrollado cosas muy bonitas a nivel global. Y bueno, a mí con el tema del Día del Niño, me propuse como diseñar alguna actividad para ellos, ¿no? Y quería hacer algo colaborativo. Y aquí pongo esta primera imagen del papel, porque fue un taller en el cual, este, de alguna manera a mí me quedó digo, después hicimos análisis del taller y me quedó a mí como muy claro que era la colaboración, ¿no? A raíz de este taller, en el cual, bueno, consistía en recortar figuras por turnos, ¿no? Digamos que somos parejas y yo recorto una figura y la pongo en una hoja de papel como propuesta visual. Y luego mi compañero, mi colaborador, corta otra figura totalmente libre a como él quiera y la pone dentro de del mismo papel, dentro de la misma composición. Yo no puedo modificar su propuesta y juntos construimos una sola imagen, ¿no? Una sola obra de arte. Entonces, bueno, este taller que viví también acá en Mérida, en el Instituto Habla de Lenguas, que también aprovecho para mandarles un saludo a ellos. Eh, Realmente creo que para mí fue muy útil y te digo, he reflexionado más sobre él y sobre lo que significa colaborar, ¿no? Como estos aspectos en los cuales yo tengo que respetar de alguna manera, pues la visión y la propuesta de las otras personas con las que trabajo y yo también actúo en ellas, ¿no? Y al final, pues juntos creamos algo que a lo mejor no es exactamente lo que yo quería y de eso se trata, ¿no? Pero obviamente hay una parte de mí en ello, ¿no? Entonces es como bien interesante esta colaboración y yo me pregunté cómo se podría lograr esta colaboración, pues a distancia, ¿no? O con diferentes elementos. Y bueno, estoy explorando varias herramientas que, bueno, algunas ya conozco de varios años, pero la que fue ideal fue Scratch, porque Scratch te permite crear estudios, te permite mezclar, te permite modificar proyectos sin, sin, sin destruir el proyecto anterior, o sea, te permite crear proyectos nuevos a partir de ese proyecto anterior. Y bueno, esto es un terreno fértil para crear estas dinámicas de colaboración que suceden, de hecho, ya de por sí en Scratch. Digo, hay muchas formas en las que suceden, pero bueno, me di cuenta de que Scratch quizá podría ser la opción correcta, ¿no? Pues bueno, exploré algunas cosas. Al final, con la red y Ale Díaz, que estuvo también ahí muy presente, empezamos a idear esto para el Día del Niño, ¿no? Y empezamos a crear, pues, una convocatoria a que hiciéramos una animación colectiva, una animación a distancia colectiva. Y bueno, hicimos un estudio en donde cada uno, podemos ver aquí en esta imagen que estoy aquí señalando, que bueno, empezamos con el número uno, la animación uno, y bueno, ya se iba, quien quiera podía entrar, tomar esa animación uno y luego modificarla y hacer la animación 2, ¿no? Y así se iba construyendo la uno, la 2 y la 3. Digo, establecimos ciertas reglas que luego es difícil, obviamente, a lo mejor que se sigan al pie de la letra y sobre todo porque implica ciertos aspectos técnicos que no necesariamente uno está familiarizado con ellos. Pero bueno, el resultado final fue muy bonito. Participaron, me parece que alrededor de 13 países en esta pequeña animación.
Y bueno, aquí de hecho vemos el cartel que un amigo, Alex de Brasil, nos ayudó a traducir y hacer esta versión y promover en sus grupos. Y bueno, es como de alguna manera interesante como este poder de colaboración y ahora global a través de estas redes y estos medios podemos crear proyectos pues bastante bonitos, interesantes, ¿no? Digo, en el camino aprendimos bastantes cosas sobre técnicas de cómo a lo mejor poderlo desarrollar para llevarlo a comunidades de otros lenguajes diferentes de español. También pensamos en cómo promoverlo dentro de foros y qué cosas habría que tomar en cuenta para esto, que bueno, es parte del aprendizaje que o sea, por ejemplo, obviamente si ya lo compartes en un foro donde hay muchísima gente, ya es como tienes que poner ciertos filtros, no puedes dejarlo así tan abierto para que cualquiera suba cualquier animación porque se puede de alguna manera saturar o no sé exactamente por qué, pero digo, de alguna manera los que son expertos, los que trabajan más en Scratch, te lo van, te lo recomiendan en los foros, ¿no? Como si quieres que lo promueva aquí, tienes que tú hacer el filtrado o el curado de los proyectos, ¿no? Entonces, bueno, son como, esa es una de las cosas que aprendimos en el camino y bueno, con esto quiero pasar a a la siguiente diapositiva, que es precisamente esto, lo que se ve y lo que no se ve de los proyectos, ¿no? Eh, Obviamente aquí esto que yo les platiqué ahorita de que sucedió con lo que aprendimos en esta experiencia del mundo unido a distancia, que se llamó el proyecto de colaborativo de animación, pues hay muchas cosas como esto de los foros que no se ve obviamente en el proyecto, pero que fue muy rico aprenderlo y como diseñador educativo es muy valioso. Y bueno, en este proceso también tuvimos que hacer, pues sí, carteles de promoción y aprender a lo mejor cómo generar este impacto en redes sociales para que más personas lo vean. También, bueno, a la hora de hacer un video promocional, pues también exploramos ciertas herramientas de edición de video. Aquí por eso pongo esta imagen, eh, en donde, bueno, pues hay que pensar cuánto tiempo va a durar cada corte, cómo hacerlo dinámico, cómo explicarlo, cómo ponerle subtítulos, etcétera. Digo, hay un aprendizaje ahí bastante rico que esto obviamente no se ve, tú ves solo el promocional y pocas veces te pones a pensar todo esto que hay detrás, ¿no? Igualmente esta imagen de los planos inclinados, pues también, digo, he desarrollado un dispositivo yo que tengo ciertos herrajes de batería y ciertos atriles. He ido haciendo ciertas adaptaciones para poderle poner el celular. Y bueno, no sé si alguna vez han jugado con un atril de platillo, pero tú tienes como varias opciones de movimiento y puedes poner diferentes configuraciones. Entonces, pues tengo un dispositivo así que hemos utilizado aquí para grabar ya un buen número de videos, ¿no? Y actividades. Entonces, digo, también esto es algo como que no se ve, ¿no? Al final tú ves como la tomas, digo, es como ver una película de cine y no te preguntas todo lo que hay detrás de ella, ¿no? ¿Qué otra cosa no se ve también? Eh, pues de alguna manera la experiencia como esto que yo les platiqué de la colaboración y cómo lo aprendí, tampoco es tan fácil de ver en el proyecto, ¿no? A lo mejor tú simplemente te atrae y bueno, sabes que hay una colaboración, pero no sabes en realidad a lo mejor, o pocas veces, o a lo mejor no te pones a pensar qué implica realmente colaborar, ¿no? Entonces aquí pues hay una serie de parámetros que hemos venido detectando a lo largo de nuestro trabajo, por ejemplo, como esto de diversificar lenguajes o formas de comunicarnos, ¿no? O sea, digo, obviamente, por ejemplo, en el caso del papel, hay claramente un lenguaje visual. De hecho, una de las reglas en esta actividad del papel es no hablar, porque está apelando a un lenguaje totalmente visual, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes diversificar estos lenguajes, no? O sea, como obviamente esta imagen, digo, pensando en algo hipotético, tú viendo la imagen después podrías escribir una historia, ¿no? Y entonces ya estás apelando a un lenguaje literario, ¿no? Un lenguaje de texto. Y bueno, obviamente hay una infinidad de lenguajes con los que se pueden trabajar y lograr estos equilibrios no es tampoco tan fácil, no es todo un arte, ¿no?
También, obviamente, entre otro parámetro importante que hemos visto es qué tan patronista o dramatista es la actividad, es decir, qué tanto apelas como a temas matemáticos o o como de ingeniería y normalmente catalogados dentro de ciencia e ingeniería, y qué tanto apelas a lenguajes más de historias, ¿no? O de drama, o sea, qué tanto apelas a crear una historia con objetos, a hacer algo stop motion, o sea, a contar algo con un audiovisual. Entonces también lograr estos equilibrios de actividades, ¿no? Porque todos los humanos tenemos algo de esto, ¿no? Algunos más cargados para un lado. ¿Qué tanto consume? Otro parámetro importante, ¿qué tanto se consume y qué tanto se produce en la actividad? Obviamente, por ejemplo, este video es totalmente bueno, no totalmente, pero mayormente es para que ustedes consuman este contenido que yo les estoy compartiendo a ustedes. Y es válido, ¿no? Hacer este tipo de formas de comunicación y de aprendizaje. Y bueno, hay que saber también en qué momentos utilizarlo y encontrar sus pros y sus contras, ¿no? En algunas actividades nos convendrá más que sea más cargado a que produzcan, ¿no? Nuestro grupo o que se haya una interacción más dinámica. Digo, aquí dije que no era 100% de consumo porque ustedes pueden interactuar a través de sus comentarios, que aprovecho aquí el anuncio para decirles que nos pongan ahí un comentario, un me gusta o lo que ustedes quieran y pues con gusto seguir la conversación que sería lo más interesante. Y bueno, obviamente hay más parámetros, no voy a seguir hablando ya de esto, pero que son cosas que obviamente a través de la experiencia hemos ido detectando y que hemos ido trabajando y experimentando en este arte de cómo equilibrarlos, ¿no? Y bueno, esto me lleva a la tercera experiencia que les quiero platicar, que es precisamente un taller para pues educadores o docentes, gente que trabaja frente a grupo, gente que coordina maestros, padres de familia que trabajan con sus hijos, todos aquellos interesados en el aprendizaje y en la educación, que estén interesados en saber un poco más de herramientas para lograr esto que no se ve, lograr herramientas técnicas para lograr actividades y sobre todo ahorita que es mucho a través de la computadora, pero también aprender estos aspectos que ahorita les acabo de mencionar que no se ven, ¿no? Que es pues cómo a lo mejor equilibrar un contenido, cómo diversificar los lenguajes, qué cosas podría ponerle ahí para hacer más atractiva la actividad y bueno, vamos a iniciar este taller el próximo lunes. También, bueno, nos pueden escribir por aquí si desean más información. Y bueno, esta es una tercera actividad que, bueno, ya les estaremos dando más noticias sobre cómo va. Y bueno, vamos a explorar diferentes herramientas, vamos a trabajar bastante, ¿no? Van a ser 5 días muy productivos. Y bueno, voy a cerrar ya esta presentación. Eh, Platicándoles, bueno, también el tercer concepto con el cual yo me identifico mucho en mi trabajo y el cual no quería dejar de mencionar, que bueno, tiene que ver con la palabra diseño, ¿no? O sea, al final, todo esto que hemos venido hablando, pues sí es diseño educativo, pero bueno, ¿qué implica diseño, no? Y ha sido un aprendizaje bien divertido, la verdad. Y aquí pongo esta imagen de un modelo de cómo opera un diseñador, que es el design thinking o el pensamiento del diseñador, que bueno, a mí me gusta mucho esta imagen porque nos deja ver algo que no tan fácil se ve. Es decir, empieza con un pequeño triangulito abriendo, ¿no? Entonces, hay un momento en la parte de empatizar en la cual tenemos que abrir a la ideación para, para proponer algo, ¿no? Y luego viene un momento de cierre en el cual después de hacer toda una lluvia de ideas, pues tenemos que tratar de definir, perdón, después de entender y observar este primer triángulo que propone aquí, tiene que ver con empatizar y observar a tu alrededor, ¿no? Entonces abres tus sentidos para detectar las necesidades, ¿no?
Luego cierras toda esta apertura que hiciste en una definición de tu necesidad. Después vuelves a abrir para idear y luego finalmente cierras a la hora de prototipar y testear, ¿no? Eh, Al final, digo, creo que es interesante este proceso y bueno, yo actualmente mi visión es un poco más eso, ¿no? O sea, sí es cierto que están estos pasos de alguna manera en el diseño y que bueno, ya habrá otros nombres de otros procesos y modelos, pero creo que al final la base es este abrir y cerrar, ¿no? O sea, que es un poco el caos y el orden, ¿no? Y es un poco lo que para mí representa el diseño y tal vez lo que he aprendido a lo largo de mi trabajo en estos años en Fablo Yucatán. Eh, pues digo, nada, ya nomás me queda despedirme y pues agradecerles esta atención que me brindaron. Eh, y bueno, pues me quiero quiero agradecerles aquí al sonido y visión de esta pequeña escultura cinética. Y bueno, haciendo referencia pues de que al final este es un ejemplo perfecto de para mí lo que significa STEAM y STEM y STREAM o al final que es una multidisciplinariedad, transdisciplinariedad, interdisciplinariedad, como lo quiera llamar, que es esta mezcla caótica de la realidad digo, aquí vemos diferentes aspectos de ingeniería, de mecánica, cálculo, ¿no? Matemáticas, pero obviamente en algo que es una obra de arte, ¿no? O que es considerada una obra de arte. Digo, esta es una escultura, entonces su único objetivo es recrear la visión a través de, bueno, es una escultura cinética en donde además de la forma que tiene, pues también el movimiento es parte importante de la obra, ¿no? Entonces, bueno, pues con esta pequeña escultura quería despedirme de ustedes y agradecerles nuevamente su atención. Y pues bueno, nos vemos pronto y estamos pendientes.